16 de agosto del 2021, el número de póliza es el 015 del ramo de incendios y aliados. El ramo es incendios y aliados. Aliados, la vigencia es de 3 años. Es del 16 de agosto del 2021 al 16 de agosto del 2024. La materia asegurada son edificio y su contenido. Edificio y su contenido. Y las coberturas a las cuales está cubriendo son incendios, rayo y explosión, daño malicioso y robo. Entonces, esto lo vamos a copiar. Esto lo vamos a copiar acá. Listo. Entonces, nos vamos acá. Para la liquidación de cobranza. Tenemos como detalle edificios y contenido. El capital asegurado de esto es 4.200.000. ¿Ya? 4.200.000. La tasa nos establece que es 12 por 1000, ¿ya? Siempre que tenga un cerito más al lado del porcentaje es por 1000. Si tuviera un cerito más acá sería por 10.000, ¿ya? Eso tienen que tenerlo mucho en cuenta en la hora de su examen. Entonces, me dice que es 12 por 1000. Vamos a dividir 12 dividido entre 1000, que me da 0,0120. Entonces, para la prima voy a multiplicar el capital asegurado por la tasa, que en este caso me da 50.400 dólares y en bolivianos me da, lo vamos a multiplicar por tipo de cambio, que me da 352.800 bolivianos. ¿Ya? Esto va a ser equivalente a la prima neta por un año, ¿ya? Ahora, tenemos que multiplicarlo por 3 años, ¿ya? La vigencia del contrato de seguro. ¿Ya? Y entonces lo vamos a multiplicar 50.400 por 3, que me da 151.200. Y voy a realizar lo mismo con el monto en bolivianos, que me da 1.058.400. Ahora, al ser un seguro de largo plazo, hay un descuento, ¿ya? Y el descuento es del 25% que lo establece el contrato y el enunciado, ¿no? Entonces, 51.200 multiplicado por el 25%, que en este caso es 37.800, que lo vamos a poner con rojito. Y esto también lo vamos a multiplicar en bolivianos, que me sale 264.600. Una vez realizado esto, tenemos la prima neta por 3 años, una vez deducidos los descuentos, ¿no? Entonces va a ser restar la diferencia entre 151.200 menos el descuento, que me da 113.400 dólares. Y en bolivianos me da, multiplicando por el tipo de cambio, me da 793.800 bolivianos, ¿ya? Ahora, tengo que calcular las primas adicionales, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tener dos primas adicionales, gastos de administración y los aportes a la APS, ¿ya? Entonces, esto se va a calcular en base a la prima neta por 3 años, una vez habiendo hecho el descuento correspondiente, ¿ya? Entonces va a ser 113.400 por el porcentaje de los gastos de administración, que es 6,75%, que me da 7.654,50. Y para bolivianos lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio, que en este caso es 7, que me da 53.581,50. Voy a realizar lo mismo con el aporte a la APS, que me da 2.268, y en bolivianos me da un monto de... En un monto de... Esto lo vamos a multiplicar así. Ya, de 15.876. ¿Ya? Para la total prima adicional vamos a sumar ambas primas adicionales, ¿ya? Que va a ser gastos de administración y el aporte de la APS, que en este caso va a ser 7.654,50 más 2.268, lo cual me da 9.922,50 y en bolivianos me da un monto de 69.457,50. El costo de producción del servicio va a venir a ser la suma de la total prima neta por 3 años, una vez hecho el descuento, más la total prima adicional,
¿ya? Que en este caso va a ser 113.400 más 9.922,50, que me da un monto de 123.322,50, y en bolivianos me da un monto de 863.257,50. Una vez realizado esto, tenemos que calcular el impuesto al valor agregado. Lo vamos a calcular con la tasa efectiva, ¿ya? Resulta de dividir 13 dividido entre 87, que me da todos los decimales de la tasa efectiva. Pero con el licenciado ustedes solamente toman 4 decimales de esta tasa efectiva, es decir, solamente 0,1494, ¿ya? Y que sería el 14,94%. Esto lo vamos a multiplicar por el costo de producción del servicio, que me va a dar 18.424,38. Y en bolivianos me va a dar un monto de 128.970,67. Ahora, la prima comercial o de tarifa, o lo que efectivamente se va a cobrar, al final va a ser la suma del costo de producción del servicio y del IVA calculado, que en este caso me da 141.746,88, y en bolivianos me da un monto de 992.228,17. Esto es lo que efectivamente se va a cobrar. Ahora, nos vamos a la forma de pago de la prima. ¿Qué me dice el enunciado? Me dice que va a haber una forma de pago que 60% va a ser al contado y el resto se va a hacer en 2 cuotas, ¿ya? Entonces aquí tenemos pago al contado, 60%, y pago al crédito en 2 cuotas del 40%. Entonces, 141.746,88 multiplicado por el 60%, que en este caso me da 85.048,13. ¿Ya? Y esto lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio, que en este caso me da 595.336,90. Voy a seguir la misma hermenéutica con el pago que va a ser el crédito, que es del 40%, que va a ser 156.698,75, y en bolivianos va a ser 396.891,27. Una vez de que tenga eso, me vengo acá a la liquidación de comisiones. ¿Quién es habíamos visto que la agente es María Escobar y que la comisión que se le va a pagar es del 8%, ¿ya? Del 8%. Entonces, al ser un agente, se le va a hacer una retención del RSIVA, ¿ya? Respectivamente. Ahora, como este es un seguro a largo plazo, lo que vamos a hacer nosotros para calcular las comisiones va a ser agarrar primero la prima neta anual. Vamos a venirnos acá. Nos vamos a ir primero con el total, ¿ya? Entonces, el total de la prima neta por 3 años es 793.800, ¿ya? Ah, no, pero eso es en bolivianos. Necesitamos en dólares, ¿ya? Que es 113.400. Ahora, esos 113.400 que hemos jalado de acá de la liquidación de cobranza de la prima neta por 3 años, 113.400, lo tengo que dividir solamente por un año. Entonces, 113.400 dividido entre el número de años que dure el contrato de seguro, que en este caso son 3, que me da 37.800. Para la prima neta diferida, lo voy a hacer la diferencia, que en este caso los años que restan, que serían 2, que me va a dar 75.600. ¿Ya? Una vez que tengo eso, lo que yo voy a realizar es el cálculo de la comisión bruta. Para el cálculo de la comisión bruta vamos a hacer la prima neta anual por el porcentaje, que en este caso es el 8%, y en bolivianos, y para la prima neta diferida, es de 6.048. Esto lo voy a multiplicar por el tipo de cambio, que me da 21.168, y esto por el tipo de cambio, que me da 12.096. Ah, está mal acá. Por 7. ¿Ya? Es necesario calcular el RSIVA y la comisión neta solamente por la prima neta anual. No es necesario calcularlo en la prima neta diferida. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer el cálculo, que va a ser 3.024 por el 13% que se le está haciendo la retención,
Esto lo multiplicamos por el tipo de cambio, que me da 2.751,84. Y para la comisión neta, por el 0,87%, que me da 2.630,88. Y esto lo multiplicamos por el tipo de cambio, que me da 18.416,16. Hasta ahí ya tendríamos nuestra liquidación de cobranza y solamente nos faltaría hacer los asientos contables correspondientes, ¿ya? Entonces, ¿qué cuentas van a involucrarse aquí? Van a haber una cuenta de activo, que es primas por cobrar, una cuenta de gasto, que es impuesto a las transacciones, dos cuentas de ingreso, que va a ser prima de seguros y primas adicionales, dos cuentas de pasivo, que va a ser débito fiscal IVA, y el impuesto por pagar operativo, que es como un IT por pagar, y va a haber dos pasivos diferidos que están tratando de regularizar el ingreso, que van a ser prima de seguros diferidas y primas adicionales diferidas. Ahora, para hacer el asentamiento contable, nosotros tenemos que sacar todos los datos y todos los montos de nuestra liquidación de cobranza. Primas por cobrar un activo, ¿no? La prima comercial va a ser equivalente a la prima comercial o de tarifa. En este caso, 992.228,17. ¿Ya? El IT. Recordemos que el IT su hecho generador son los ingresos brutos de vengados, ¿ya? Pero solamente van a ser calculados por un año, ¿ya? Entonces, 992.228,17 dividido entre la cantidad de años multiplicado por la alícuota del IT, que es el 3%, ¿ya? Entonces el IT solamente se paga por un año, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. 9.922,28. La prima de seguros va a ser equivalente a la prima neta por 3 años, que es 793.800 dividido entre la cantidad de años, ¿ya? Que me da 264.600. Esto recordemos que es por un año también. Prima de seguros es por un año. Primas adicionales, la misma hermenéutica, pero con la total prima adicional. 69.457,50 dividido entre la cantidad de años, 3. Esto también solamente se está pagando, se está reconociendo el ingreso solamente por un año, ¿ya? Entonces, acá estos dos montos vienen a ser de un año, ¿ya? Este monto y este monto. Lo que nosotros vamos a hacer en los pasivos diferidos es multiplicar por los años restantes, que en este caso serían por los 2 años restantes. ¿Ya? Por los 2 años restantes. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar prima de seguros por los años restantes, que en este caso son 2. ¿Ya? ¿Qué me va a dar 529.200? Y esto lo voy a multiplicar por la cantidad de años restantes que faltan, ¿ya? Las primas adicionales, diferidas. 46.305, ¿ya? Hasta ahí ya tendría. Solamente me faltarían estos dos pasivos. Y como ya hemos dicho, impuesto por pagar operativo es igual a un IT por pagar. Entonces solamente me faltaría por registrar un monto, que es el débito fiscal IVA, que lo hemos calculado acá, que es 128.970,67. Y entonces nosotros vamos a sumar para ver que se esté cumpliendo la partida doble. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer para ver que se esté cumpliendo la partida doble, que me da 1.002.150,45. Eso quiere decir que está correctamente registrado, ¿no? Porque estoy cumpliendo la partida doble. Ahora, el registro contable de comisiones de intermediarios lo vamos a hacer con una cuenta de gasto, que va a ser comisión agente de seguros en este caso, aunque con el licenciado en todos los casos le ponen comisión corredor de seguros, ¿ya? Vamos a tener un pasivo RCIVA por pagar, una cuenta de activo diferido, comisión bruta diferida, intermediación, una cuenta de pasivo, comisión por pagar intermediarios, y una cuenta de pasivo diferido, comisión bruta diferido, intermediarios, que es un pasivo diferido, ¿ya? Entonces, comisión corredor de seguros va a venir a ser equivalente a la comisión bruta, ¿ya?
comisión corredor de seguros va a ser equivalente a la comisión bruta, que es 21.168. Ese IVA por pagar, que va a estar del lado del haber, va a ser por un monto de 2.751,84. Comisión bruta diferida e intermediación, ¿ya? Comisión bruta y diferida e intermediación va a ser el total de la comisión bruta neta diferida, ¿ya? Que se ha calculado, que va a ser 42.336. Y el pasivo diferido ah, está con 42.336. Y la comisión bruta diferida a intermediarios va a ser el mismo monto, que va a ser 42.336. La comisión por pagar intermediarios va a ser la comisión neta. En este caso es 18.416,16. Como vemos, se cumple la partida doble, 63.054. ¿Ya? Entonces, luego me vengo acá. Registro contable de la contribución a la APS. ¿Ya? Que va a ser un gasto contra un pasivo, que va a ser sectoriales contra sectoriales. Y esto también solamente se va a pagar por un año, ¿ya? Solamente por un año. Entonces nos vamos acá, a las primas adicionales, específicamente al aporte a la APS, que es 15.876. Pero estos 15.876 son por 3 años. Entonces nosotros estamos buscando el monto que solamente nos dé por un año. Entonces lo vamos a dividir entre 3, que me da 5.292. Y hasta ahí ya tengo mi registro contable de la contribución a la APS, que va a ser sectoriales por 5.292 contra sectoriales por 5.292. Ahora, vengo acá. El comprobante de diario de caja de ingreso, que va a ser el cobro de las primas, pero efectivamente al contado solamente se me ha pagado el 60%, que en este caso es 595.336,90. ¿Ya? Que me está entrando a bancos y estoy dando, está disminuyendo, ¿no? En este caso, primas por cobrar. Entonces están quedando en saldo unas primas por cobrar por un monto de 396.891,27. ¿Ya? Entonces, una vez realizado todo esto, nos venimos al siguiente, que va a ser la liquidación de activación. ¿Ya? Ahora, la liquidación de activación la vamos a realizar con la prima neta anual. ¿Ya? Nuestro punto de partida para nuestra liquidación de activación va a ser la prima neta anual. 793.800 dividido entre la cantidad de años, que me da 264.600. Esto está mal. La prima neta dividido entre 3, que me da 37.800. ¿Ya? Eso es lo correcto. Estoy dividiendo la prima neta por 3 años, 113.400, dividido entre 3, que me da un monto de 37.800. ¿Ya? Eso va a ser nuestra prima anual. Y aquí, esto lo vamos a corregir. ¿Ya? Esto lo corregimos. Ya, entonces 37.800. Ahora, ¿cuál es la variación con la liquidación de cobranza? La variación va a ser que en este caso el tipo de cambio ya no es 7, sino es 7,20 centavos. Ha habido un incremento de la diferencia de cambio, del tipo de cambio de 20 centavos, ¿no? De un año a otro. Entonces, 37.800 multiplicado por 7,20, que en este caso me das 272.160. Como ven, hay una diferencia en lo del año anterior, ¿no? Entonces, en base a esto, yo voy a ir calculando las primas adicionales, ¿ya? Que va a ser gastos administrativos multiplicado, 37.800 multiplicado por el 6,75, que en este caso es 2.551,50. Esto lo multiplico por el tipo de cambio, que en este caso es 7,20, 18.370,80. Hago lo mismo para el aporte a la APS,
Voy a multiplicar 37.800 multiplicado por el 2%, que en este caso me da 756. Esto lo multiplico por el tipo de cambio, que es 7,20, que me da 5.443,20. ¿Ya? Una vez realizado esto, tengo la total prima adicional, que va a ser la suma de ambos, que me da 3.307,50. Y en bolivianos me va a dar un monto de 23.814. ¿Ya? La total prima adicional. Ahora, tengo el costo de producción del servicio, que va a ser la prima neta anual más la total prima adicional, que me da 41.107,50. Y en bolivianos me da un monto de 295.974. El IVA lo voy a calcular con la tasa efectiva tomando 4 decimales, que me da 6.141,46. Esto lo multiplico por el tipo de cambio, que me da 44.218. Ya, pero al ser una liquidación de activación, esto está erróneo. No deberíamos calcular el IVA porque eh, en acá nosotros ya hemos tomado en cuenta en el débito fiscal IVA el total. Los 128.970 ya están registrados, ¿ya? Por lo cual esto es equivocado, no corresponde calcular nuevamente el IVA, ¿ya? Entonces esto lo omitimos, ¿ya? Entonces solamente va a ser la prima comercial de tarifa, lo mismo, ¿ya? Que es el costo de producción del servicio. Y omitimos calcular esta parte de acá, que es el IVA en la liquidación de activación. También vamos a omitir la forma de pago y nos vamos a venir acá a la liquidación de comisiones, que en esencia debería ser lo mismo, con la diferencia de que ahora hay un cambio en el tipo de cambio, ¿ya? Entonces, para esto voy a necesitar la prima neta anual, que es 37.800, que está acá. Lo vamos a multiplicar por el 4%, por el 8%, que me da 3.024. Voy a tener ese IVA, que también se le va a calcular, pero antes vamos a multiplicarlo por el tipo de cambio, que en este caso es 7,20, la comisión bruta. Para el IVA voy a calcular el 13%, que me da 393,12. Esto lo voy a multiplicar por el tipo de cambio, que es 7,20, que me da 2.830,46. Y la comisión neta, ¿no? Que es el 87%, que es 2.630,88. Y esto lo multiplico por el tipo de cambio, 18.942,30. Como vemos, el monto en dólares no ha cambiado, ¿ya? Pero el monto en boliviano sí. En este caso era 21.168 y en este caso es 21.772,80. Ha habido una diferencia por el tipo de cambio y todo eso lo vamos a tener que nosotros reajustar según nos dicta la norma contable 6, ¿no? Que es para el movimiento cuando hay tipo de cambio, ¿ya? En diferencias de cambio. Entonces, con esta liquidación de activación, nos ponemos a realizar los registros contables. Entonces, el registro contable de activación que vamos a realizar, lo vamos a realizar de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué cuentas se van a ver involucradas en la liquidación de activación? Se van a ver involucradas primas de seguros diferidas y primas adicionales diferidas, ¿ya? Estos dos pasivos diferidos que hemos calculado en la liquidación de cobranza, que estaban en el haber, estos dos, respectivamente, van a venir a regularizar el ingreso, ¿ya? Entonces, prima de seguros diferidas va a ser igual a la prima neta anual, que es 272.160. Primas adicionales diferidas. ¿Dónde está? Acá la tenemos, 23.814, ¿ya? Y vamos a calcular el IT. Lo vamos a calcular en base a la prima comercial o de tarifa por el 3%, que me da 8.879,22. ¿Ya? Ahora, tenemos todos estos montos se van a repetir.
en sus contracuentas, que va a ser prima de seguros, primas adicionales y impuesto operativo, ¿ya? Van a ser los mismos montos. Y por ende se estaría cumpliendo también la partida doble, ¿ya? La suma del debe y del haber me da 304.853,22. Ahora, lo mismo va a pasar con acá, en este asiento, ¿ya? Lo que se está pasando es que con estas dos cuentitas, con las dos cuentas de pasivo diferido y de activo diferido, en relación contra lo que se hizo en la liquidación de cobranza, es de que se van a voltear, ¿ya? Entonces, el pasivo diferido va a venir al debe y el activo diferido se va a ir al haber, ¿ya? Eso está buscando regularizar el gasto. Entonces, ¿qué vamos a registrar? Va a ser comisión corredor de seguros, que va a ser la comisión bruta, que es 21.772,80. El RSI va por pagar, que es un monto de 2.830,46. Y la comisión bruta diferido de intermediario se va a regularizar con este monto, que es 21.772,80 y 21.772,80, ¿ya? Y comisión por pagar intermediarios va a ser equivalente a la comisión neta, que es 18.942,34. Con eso estamos cumpliendo también la partida doble. Ahora, el pago de la APS va a ser acá, que es 5.443,20 y 5.443,20. Ahora, una vez realizado estos tres asientos, si no hubiera una diferencia de cambio, hasta aquí acabaría el ejercicio, ¿no? Con la liquidación de activación. Pero al haber una diferencia de cambio, van a haber registros contables de diferencias de cambio. Entonces, ¿qué vamos a ajustar primero? Van a ser las primas de seguros diferidas y las primas adicionales diferidas, ¿ya? Entonces, nos venimos acá. ¿Cuánto era la prima de seguros diferidas? Venimos acá. Prima de seguros diferidas. Que es estos 113.400. ¿Ya? Que solamente por un año, que eran 63.800, eran 264.600, ¿no es cierto? Entonces, vamos a venirnos acá. Lo vamos a jalar. 264.600. Esto era con el tipo de cambio 7, ¿ya? Y con el tipo de cambio 7,20, esto ha cambiado y se ha elevado a un monto de, aquí está, prima de seguros, de 272.160, ¿ya? Entonces la diferencia de ambos es de 7.560. Esta es la diferencia de cambio, ¿ya? Entonces 7.560. Ahora, primas adicionales diferidas, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a, cómo lo vamos a regularizar en este caso? Ya, entonces nos venimos acá. Va a ser, aunque ya, que va a ser este monto. Mejor lo vamos a realizar de otra manera. Esto estaría mal, porque solamente estaríamos reconociendo solamente lo de un año. ¿Ya? Entonces vamos a tomar mejor el monto que es de prima de seguros diferidas, que es 592.200, que esto es en bolivianos. Lo vamos a dividir entre el tipo de cambio, que es 7. Ya, 592.200 bolivianos. Esto lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio final dividido entre el tipo de cambio inicial menos 1, que me da 15.120. ¿Ya? En este caso, eso sería la actualización.
529.200, que lo vamos a actualizar con el tipo de cambio final dividido entre el tipo de cambio inicial menos 1, ya que me da 15.120. Para las primas adicionales diferidas, vamos a realizar lo mismo. 46.305 multiplicado por el tipo de cambio final, que es 7,20 dividido entre el tipo de cambio inicial menos 1, que me da 1.323. 1.323. Esto va a ser la diferencia de cambio, la suma de ambos. 15.120 más 1.323. Entonces esta es la diferencia de cambio. Ya, entonces ya tengo mi diferencia de cambio acá, que es correspondiente a mi prima de seguros diferidas y a mis primas adicionales diferidas. Ahora, también tengo que actualizar la comisión bruta diferida, intermediarios, y la comisión bruta diferida, intermediación, correspondientemente. Diferida. Ya, entonces me vengo acá a la liquidación de emisión o a la liquidación de cobranza, y la comisión bruta es 42.336. ¿Ya? Esto multiplicado por el tipo de cambio final, 7,20 dividido entre el tipo de cambio inicial menos 1, que me da un monto de 1.209,60. Ya, 1.209,60. Como es el mismo monto ambos, podemos hacer lo mismo, ¿no? Pero en comisión bruta diferida, intermediarios. 42.336 y hago lo mismo. Esto lo multiplico por el tipo de cambio final, 7,20, me he dividido entre el tipo de cambio inicial menos 1, que me da lo mismo, ¿no? 1.209,60. 1.209,60. Esto solamente lo podrían volver un solo asiento, ¿no? Que sería comisión bruta diferida intermediarios contra comisión bruta diferida intermediación. Pero con el licenciado lo están dividiendo en dos asientos, así que es prudente que igual lo hagan así, ¿ya? Y el último va a ser primas por cobrar, que va a ser el monto de primas por cobrar que está acá, 992.228,17, lo vamos a actualizar. Multiplicado por el tipo de cambio final, 7,20, dividido entre el tipo de cambio inicial, menos 1, que me da un monto de 28.349,38. Ya, 28.349,38. Entonces, hasta ahí ya tendría mis cuatro registros contables por las diferencias de cambio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir copiando acá. Bolivianos, diferencia de cambio, bolivianos, diferencia de cambio. Y acá, bolivianos, diferencia de cambio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tendríamos acabado el ejercicio que es correspondiente al día de hoy, que nos pedía la liquidación de cobranza, que ya está, que es esta, la liquidación de cobranza, más sus respectivos asientos contables, y la liquidación de activación, que ha sufrido una variación en el tipo de cambio, ¿no? Y que van a ser sus asientos contables más los asientos contables por la diferencia de cambio producida. ¿Ya? Entonces no sé si habría alguna duda, chicos, que tengan, que lo puedan mandar por el chat.
¿Habría alguna duda, chicos, de lo que hemos visto hasta el momento? Entonces, si no hay ninguna duda, por favor, en el chat del grupo pongan su apellido paterno, su apellido materno y sus nombres y nos veríamos la siguiente clase, ¿ya? Es el enunciado del ejercicio y la solución se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp que tenemos de la materia, de la auxiliatura, ¿ya? Entonces, por favor, su apellido paterno, su apellido materno y sus nombres en el chat de la reunión y nos veríamos la siguiente clase. Pueden salir de la reunión y nos vemos la siguiente clase.